El consumidor. El conocimiento del consumidor, sus características, hace posible crear estrategias orientadas a comprender sus necesidades y a crear productos que quiera adquirir una y otra vez. ¿Quién es el consumidor? Muchos autores aseveran que el consumidor es la persona que compra para satisfacer una necesidad. Es factible definir al consumidor como una persona que se presenta en el mercado con deseos y necesidades. El mercadólogo es quien tiene el rol de satisfacer esa necesidad de manera provechosa, tanto para el cliente como para la empresa. Otros autores se refieren al consumidor como una persona que al comprar espera un valor de lo que adquiere. Esta definición se apoya mucho en el concepto de marketing. Recordemos que el marketing es la propuesta de valor. Si el consumidor no recibe en el producto o servicio lo que anda buscando, definitivamente no va a volver a comprarlo y va a buscar otra opción. Hablemos de las características del consumidor, que no son otras que sus condiciones geográficas y demográficas. Lugar y condiciones de vida. Las necesidades de un individuo varían de acuerdo a la zona geográfica donde vive. Por ejemplo, alguien que vive en la costa requiere ventiladores y ropa fresca para contrarrestar el calor. En cambio, alguien que vive en un lugar muy frío requiere de calefacción y ropa abrigada. Género y edad. Son dos factores que influyen en la decisión del comprador. Si está dirigido a niños, el producto va a llamar la atención de niños. Puede ser adultos, puede ser personas de la tercera edad, también igualmente si son hombres, mujeres. Todo depende del género y de la edad. Nivel académico. También es un aspecto muy importante, pues determina la fabricación de artículos escolares o de oficina. Por ejemplo, los alumnos de primaria y secundaria requieren un tipo de cuadernos y son muy diferentes a los que una persona de nivel superior utilizaría. Ya, por ejemplo, a ciertos niveles ya se requiere una computadora, una tablet, etc. Nivel de ingreso. Es la capacidad que tiene el consumidor de adquirir ciertos productos que satisfacen sus necesidades. También es importante saber cuáles son los días en que el consumidor tiene mayor capacidad de gastar su dinero. Por ejemplo, en los días de quincena, cuando hay en Panamá, por ejemplo, el 13º mes. Esos son momentos en que el comerciante tiene que realizar actividades de marketing para motivar al consumidor a la compra. También es importante conocer su capacidad de gastos mensuales. El consumidor distribuye sus gastos según su clase social y se le debe ofrecer productos que satisfagan esa necesidad. Por último, el número de integrantes en su grupo familiar. La capacidad de compra del consumidor se ve afectada por el número de personas que dependan de él. Observemos esta gráfica
o este cuadro que habla de las características de los consumidores según su clase social. Según esta gráfica, los consumidores de clase media tienen unas características diferentes a los consumidores de clase baja. Por ejemplo, se dice que los de la clase media miran hacia el futuro, tienen planes y perspectivas a largo plazo, se identifican con el estilo de vida más urbano, tienen un sentido del universo bien estructurado, defienden su razonamiento, tienen mayor sentido para elegir, son confiados en sí mismos, tienen un pensamiento más abstracto y se consideran unidos a los sucesos nacionales. Por otro lado, los de la clase baja generalmente miran en el presente y también mantienen vivo mucho el pasado. Sus perspectivas son más a corto plazo y se identifican más en la forma rural. Su sentido del universo es mucho más vago, es decir, que están mucho más conscientes de su entorno cercano. Su horizonte, por ende, es limitado y su sentido de elegir. Están muy preocupados por la seguridad familiar y el mundo de estas personas gira alrededor de su familia y de ellos mismos. Así como conocer las características del consumidor, es importante conocer cuál es su proceder. Por ejemplo, cuál es la información que necesita. Para brindar al consumidor la información que necesita para conocer el producto, el fabricante o el productor se debe apoyar en la publicidad, mediante la cual le transmite los beneficios que se ofrecen. ¿Cuál es el producto? ¿Para qué sirve el producto? Sus características, sus formas de uso, sus ingredientes, la información nutricional, si es un producto alimenticio, su durabilidad, los puntos de venta, el precio, es decir, todo sobre el producto. ¿Cómo afrontar los problemas de compra? Esta variable se relaciona de manera estrecha con el sentido de razonamiento del consumidor, ya que al adquirir el producto siempre está atento a su estado en el anaquel. Si está sucio, si está golpeado, si se encuentra muy arriba, muy abajo o cerca del líder, es decir, de la marca líder. Hay que saber qué días acude al establecimiento y si lo hace solo o en compañía de su familia. ¿Qué lo motiva realmente a comprar? El consumidor adquiere el producto con base al posicionamiento del mismo, su calidad, el grado de utilidad que ofrece, los beneficios de lugar y tiempo, además del precio competitivo. ¿Qué producto está comprando? Es importante conocer los productos que el consumidor compra, a fin de producir uno con características similares, de mejor calidad y con un precio competitivo. Por último, pero no menos importante, ¿por qué elige cierta marca y por qué cambia? Cuando hablamos de cierta marca, el consumidor adquiere ciertas marcas por la imagen que ésta proyecta en el mercado y el posicionamiento logrado en la mente de los clientes potenciales. Otro factor es el prestigio de la empresa fabricante. Si el producto lleva en su etiqueta el nombre de la empresa con prestigio, tendrá mayor aceptación y de manera más gradual se ganará el posicionamiento. ¿Por qué cambia? Son las causas que cambian la preferencia del consumidor. Quizás se deban a que salió al mercado un nuevo producto
o porque el satisfactor que por lo regular compra, como ha disminuido su calidad, ha aumentado su precio, llega tarde al centro de consumo, está físicamente maltratado, su fecha de caducidad ha vencido, en el anaquel lo acomodan junto a una marca que no es líder. ¿Qué se necesita saber acerca del consumidor? Por supuesto que sus necesidades. ¿Qué son las necesidades y dónde se encuentran? Las necesidades dicen que es la carencia de algo y la misma se percibe dentro del individuo o de su ambiente. Partiendo de este significado, puede decirse que las necesidades percibidas por el consumidor son de dos tipos: las físicas, que estas incluyen, por ejemplo, alimento, abrigo, aire, respiración, reproducción, vestido, y las sociales, que tienen que ver con la autorrealización, pertenencia, seguridad y estatus. Recordemos la pirámide de Maslow. Por otro lado, también hay que conocer los hábitos de compra. El proceso de decisión de compra del consumidor consta de 5 etapas. La primera, reconocer una necesidad. El consumidor compra pues tiene una necesidad que necesita satisfacer. 2, identificar las alternativas. Entre una gran variedad de opciones, el consumidor descubre los satisfactores que necesita y recopila toda la información acerca de ella. Evaluar las alternativas. El consumidor analiza las ventajas y desventajas de cada satisfactor en relación con sus necesidades. Tomar una decisión. Con base a las alternativas, el consumidor decide comprar o no el satisfactor que requiere. Y número 5, adquirir un comportamiento de compra. Desde esta perspectiva puede decirse que con la intención de adquirir el satisfactor, el consumidor efectúa una serie de acciones que, por ser una característica de comportamiento al comprar, se conocen como hábitos de compra. Estos hábitos de compra se describen así: solteros o padres solteros. No tienen un día fijo de hacer compras. En ocasiones visita un establecimiento por la noche o los sábados por la mañana, de acuerdo al momento que tengan libre. Casados sin hijos y matrimonios jóvenes. Asisten al establecimiento por lo general los sábados por la tarde o los domingos al mediodía, porque en la semana están trabajando y están muy ocupados. Casados con hijos pequeños o padres solteros. Es posible que este tipo de cliente acuda al establecimiento cualquier día de la semana. Los domingos por lo general al mediodía. Quizás la esposa acuda sola en la mañana por las compras de emergencia, pero por lo general acuden ambos cónyuges. Casados con hijos mayores. A menudo la madre o la persona encargada de las compras es la que acude a la tienda. Personas mayores en general acuden en pareja, pero con frecuencia la persona que hace las compras es la esposa. Tipos de consumidor. Los consumidores son de diversos tipos de acuerdo a los siguientes aspectos. Por la forma de adquirir el satisfactor. En esta clasificación solamente hay 3 tipos de consumidores: consumidor por necesidad, consumidor ocasional y consumidor habitual. El consumidor por necesidad compra para satisfacer una necesidad y no tiene lugar fijo de compra. El consumidor ocasional, el que compra para satisfacer sus necesidades, pero no de manera inmediata. El consumidor habitual,
el que compra en el mismo lugar, el mismo satisfactor todos los días. De acuerdo a la preferencia, se agrupan en varios tipos de consumidores. Por la presentación, lo elige debido a su limpieza y su cantidad. Y por el tipo de producto, su tamaño o su forma de pago, al contado, al crédito. Otro aspecto puede ser por sus factores de compra. Esta categoría incluye 5 tipos de consumidores y se relacionan con aquello que se debe comprar. Dónde se toma la decisión de compra, quién la decide, dónde se realiza la compra, quién compra, quién usa el producto. De acuerdo a los impulsos de compra, esta clasificación se relaciona con la comodidad de la compra y su uso. Deseo de confort. Todo está a la mano. Por ejemplo, un televisor con control remoto. Importancia del tiempo. No hay tiempo para comprar. Aumento de tiempo de descanso. Se da preferencia a los artículos deportivos. Deseos de comodidad. El consumidor quiere todo a la mano. Por sus patrones de compra. Es una forma sencilla de conocer los procedimientos que efectúa el consumidor al adquirir sus satisfactores. Tales procedimientos son indispensables para el productor, quien debe encargarse de que el producto esté en el sitio adecuado a la hora que lo busca el consumidor. Son 6 aspectos que reflejan la manera en que aborda el proceso de compra el consumidor. ¿Quién? El fabricante debe saber quién compra, quién acude al establecimiento y quién usa el producto. ¿Dónde? Es importante para el productor saber cuál es el sitio al que el consumidor acude a hacer sus compras. ¿Cómo? Conocer la modalidad acostumbrada por el consumidor, crédito, contado, solo, en familia, así como la cantidad de productos que adquiere. ¿Cuándo? Los días y los horarios en los cuales el consumidor acude al establecimiento a adquirir su producto. ¿Por qué? Los motivos por los cuales prefiere un establecimiento y para qué es preciso determinar si acude al establecimiento a comprar o a adquirir otros productos y por precio. Motivos que impulsan la compra del consumidor. Existen 2 tipos de motivos, los racionales y los motivos emocionales. Cuando hablamos de los racionales, el consumidor analiza los productos que satisfacen su necesidad en cuanto a la calidad, precio, cantidad, tamaño y volumen, entre otras características, y después, con un razonamiento, decide qué producto adquirirá. Cuando hablamos de los motivos racionales, nos referimos a la economía. El precio es lo más importante, ya que es el motivo final de análisis que el consumidor analizó. Eficiencia se encuentra en el segundo lugar. Se refiere al porcentaje de expectativas del consumidor que llenarán el producto. Conformidad se relaciona con el grado de satisfacción del producto y su calidad, aunado a la tranquilidad de la adquisición. Durabilidad, el tamaño y consistencia, fecha de caducidad y rendimiento del producto. Utilidad, los beneficios que el producto ofrece al consumidor, de lugar, tiempo y satisfacción. Y convencimiento, este motivo racional básico por el cual el consumidor se decide por un producto después de su análisis, en el cual influyó la imagen de la empresa y su posicionamiento.
En cuanto a los motivos emocionales que impulsan la compra, podemos mencionar emulación, imitación. Es el deseo de parecerse a otra persona, con lo general un personaje o alguna amistad. Esto hace que la persona adquiera ese producto. Conformidad, deseo. Poseer cierto producto solo por el deseo de tenerlo, algo que se ha ambicionado por mucho tiempo. Por ejemplo, un automóvil deportivo. Individualidad, distinción. Se relaciona con el grado de distinción que otorga al consumidor la posesión del producto. Comodidad, todo a la mano. Se refiere al tiempo de descanso. Por ejemplo, aparatos electrónicos, dispositivos manos libres, etc. Ambición, orgullo. Tener el afán de poseer el mejor producto. En estas características, por ejemplo, el precio no es un factor determinante. Estatus, posición, adquirir un producto muy sofisticado. Otro factor importante que hay que conocer sobre el consumidor es su ciclo de vida. En la actualidad hay numerosas clasificaciones del ciclo de vida del consumidor, pero vamos a trabajar con la siguiente. La edad cronológica. Los productores utilizan mucho esta clasificación, pues les sirve como base para desarrollar los productos destinados a cubrir las necesidades de vestido, alimentación y otros bienes. Se agrupan por rangos de edad, como se muestra a continuación, de 0 o de 1 mes a 6 años, de 6 a 12, de 12 a 15, de 15 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y mayores de 60. Edad preescolar. Una categoría que sirve como base para el desarrollo de productos escolares generalmente. Se designa de acuerdo a los grados escolares: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, a nivel de posgrado como maestrías, doctorados, especializaciones. Otro factor puede ser la composición familiar. Esta clasificación se relaciona con las diversas formas en que la familia está integrada, ya que de acuerdo a cómo esté formada la familia son las necesidades, por ejemplo, de electrodomésticos, de enseres, incluso productos alimenticios. A continuación se proponen algunos. Personas solteras. Son personas que generalmente viven solos y también incluye gente divorciada o separada sin hijos. Jóvenes casados. Personas recién casadas sin hijos. Jóvenes casados y con hijos. Se le llama el nido lleno. Matrimonios o parejas con un máximo de 5 hijos. Padres solteros. Personas jóvenes con hijos dependientes, incluye individuos divorciados o separados con hijos. Matrimonios de mediana edad y con hijos, el síndrome del nido lleno 2. Familias que tienen hijos con edad escolar, hijos solteros, divorciados, separados o que sencillamente no quieren separarse de sus padres. Matrimonios ancianos, nido vacío, personas ya maduras sin hijos. Y solteros ancianos, personas jubiladas o que continúan trabajando y quienes les agrada vivir solo. El consumidor nunca debe estar lejos de nosotros y del producto. Es importante ofrecerle una buena calidad, precio, atención,
para lograr su fidelidad y que vuelva a comprar nuevamente.